7 minutos, eso era con la historia del rock chileno y la muerte del fundador de esta banda, Los Vidrios Quebrados. Y nos vamos a la historia, pero la historia incluso más atrás, todavía. Un veterano de 3 guerras es uno de los libros más leídos en Chile. Yo creo que no va lejos de las 100 semanas entre los libros más leídos en Chile, lo cual constituye, la verdad es que un hito. Y son miles de personas las que han comprado un ejemplar de esta publicación. No sabemos cuántos habrán comprado copias piratas, no nos vamos a entrar en esos temas. El autor del libro es Guillermo Parfex y él está aquí en el estudio de Cooperativa esta tarde. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Todavía sorprendido del éxito? ¿Todavía sorprendido de que no decaiga el interés por el veterano de 3 guerras? Mira, te diría que he estado sorprendido desde el mes del lanzamiento del libro, y nunca se me ha quitado la sorpresa, porque siempre pensamos que era un libro de nicho, para un grupo de personas muy limitado, y día a día ha ido el libro cautivando a más gente en forma muy transversal, y eso me sigue sorprendiendo a mí. El hecho de que un libro de historia esté casi 100 semanas consecutivas en el ranking, no es una cosa, digamos, que la pensé ni la planifiqué jamás. Y sorprendido también porque este libro abrió una senda para otras personas interesadas en difundir la historia, y salieron bastantes libros después que el mío, y que a todos les ha ido bastante bien. ¿Había un interés por conocer de historia? Yo creo que sí. Por leer de historia. Se recuperó el interés en la historia de Chile, que está bastante archivado por ahí. Sí, hay un par de entrevistas, Guillermo, donde tú dices que había quienes querían leer historia más que teorías respecto a la historia, por ejemplo, que había muchas. Cuando uno lee El veterano de 3 guerras, lo que encuentra es no solo las aventuras de este notario, que tiene este pasado que lo lleva a la Guerra del Pacífico, a la Guerra Civil del 91 y a todo el proceso de la Araucanía, ¿no? Donde se quitan las tierras a los mapuches, se reparten allí de manera ilegal, y lo digo porque él está en ese proceso, ¿no? Exactamente. Bueno, pero esta persona además es capaz de describir el tiempo que vive en sus pequeños detalles. Yo tenía una frase aquí que te leía antes, ¿no? Donde el veterano de 3 guerras anota que está en el norte, ¿no? Está en su campaña militar, su sueldo es pequeño, dice, es exiguo, y compra una colonia para caballeros Gockel, 2 jabones, 10 o más, cajas de fósforos Ellis, fabricados en Rancagua, anota, y media docena de paquetes de cigarrillos Napoleón de Valparaíso. Lo que me llama la atención de la frase es que este veterano que va cruzando, ¿no es cierto?, grandes momentos históricos como la entrada de las tropas chilenas a Lima, también va notando qué paquetes de cigarros compra, digamos. O sea, cuenta cosas en niveles muy distintos. Claro, y yo creo que antes de ver por qué lo hacía, es importante destacar que estos pequeños hechos ningún otro historiador o memorialista los ha recogido. Entonces creo que es uno de los factores también de que el libro es de agrado de mucha gente, porque ningún historiador nunca se preocupó de los cigarros, ni de los fósforos, ni de las colonias. Y él sí que se preocupaba, tenía una capacidad de observación bastante grande, era una persona culta, joven, pero ya bastante culto, y me da la impresión por todo ello que él siempre quiso ir dejando un testimonio de todo lo que vio. Entonces, ese testimonio parte de los grandes hechos, como por ejemplo cuando era una persona de confianza, el presidente Balmaceda, como también de estas pequeñas cosas de lo que compró en un almacén en Moquegua, y que parecen muy banales, pero van conformando una historia ya perdida porque otros historiadores o gente que vivió esa época no les dio importancia y se fumaron en el tiempo. Y por lo tanto quedan perdidas. Yo creo que ahí hay una clave para el veterano de 3 guerras. Y luego hay otra cosa que a mí también me llama la atención, y es que varias veces tú y otras personas describen a este veterano de 3 guerras como una persona de clase media. Y no solo una persona de clase media, sino era una persona republicana, una persona progresista, un chileno ilustrado, observador y patriota. Y en ese sentido, el veterano como personaje es un poco único en la historia de Chile. En una historia que o se cuenta desde los sectores más privilegiados, ¿no? O se cuenta
desde la mirada más callada, pero también de quienes tienen muy poco. Y este veterano parece representar muy bien a esta clase media que tenemos en Chile, ¿no? Mira, lo que tú dices yo creo que es uno de los factores de éxito que ha tenido el libro en un momento en que hay tanta duda de todo, en que se duda de los políticos, se duda de los empresarios, de todo el mundo, aparece esta persona real, de carne y hueso, que era realmente un patriota. Y cuando hablamos de patriota no nos referimos solamente a que andaba de uniforme y combatiendo, sino que él amaba a su patria. Además, una persona muy preocupada, me refiero cuando se dice progresista, del desarrollo, de la educación, de la salud. Eh, Él fue profesor ad honorem durante muchos años. Fue profesor desde el año 1885 hasta fines del siglo XIX. Fue uno de los fundadores del Liceo de Temuco. Antes fue rector del Liceo de Puerto Montt, o de Melipulli, como se llamaba, y siempre fue altruista porque eso lo hacía gratis en sus tiempos libres de abogado. Él era profesor. O sea, el veterano además es buena persona. Él tenía y existen todavía una serie de sociedades de beneficencia en Angol, en Temuco y en Valdivia creadas por él. Él creó alrededor de 20 instituciones de beneficencia, de las que deben subsistir unas 5 o 6. Entonces él tenía una gran capacidad, digamos, de ver los problemas de la gente, pero no solamente de escribirlos, sino que de solucionarlos. Además, el veterano, él tiene una historia de superación. El veterano es huérfano cuando es niño, ¿no? Claro, yo creo que él tiene varias etapas en las cuales demuestra una pujanza, el levantarse y volver. Él era huérfano, se estudió con grandes esfuerzos la educación media o las humanidades, fue becado para estudiar Derecho por el mismo liceo en el que estudiaba. eh, de ahí se tituló de abogado, llegó la guerra, se fue a la guerra, estuvo más o menos 12 años en el ejército. Después fue nombrado por el presidente Balmaceda como jefe de la Comisión Repartidora de Tierras. Ahí tuvo unos grandes bajones emocionales, él, más que físico. Y ahí quería apuntar a otra cuestión, y es que el veterano además tiene un sentido de que es justo. Y él logra verlo en ese trabajo que toma en la repartición de tierras en el sur, precisamente, a cargo del presidente Balmaceda. Claro. Eh, él se lanzó a aplicar la ley tal como estaba concebida. Hasta que él asumió, la ley existía, pero sus antecesores la aplicaban a la inversa. O sea, por ejemplo, la ley decía claramente que en el saneamiento de la tierra, los primeros paños, les daban ese nombre, o franjas, se asignaban a las comunidades mapuches que allí vivían. Los segundos a los colonos que el gobierno traía desde Europa. Y lo tercero se remataba, que esos remates generalmente los hacían los latifundistas. Pero sus antecesores, ¿qué es lo que hacían? Los mejores terrenos los remataban primero, los segundos se lo entregaban a los colonos y ya el terreno que sobraba a los mapuches, que generalmente eran los terrenos de menor calidad. Entonces, cuando llegó Varela, él aplicó la ley, él no cambió nada, sino que simplemente aplicó la ley. Y eso le provocó a él graves problemas con todo el latifundio de la zona, con todos los empresarios chilenos, porque los colonos extranjeros no se metían mucho en esto. Y le costó 3 atentados contra su vida esto. Claro, él dice, yo he estado en la guerra y ahí no tuve adversarios y no tuve enemigos. Claro. Pero en el sur, enfrentándome a los latifundistas, me he ganado enemigos. Enemigos, exactamente. Y yo estimo que, y eso no lo creo yo nomás, lo he conversado con varios dirigentes mapuches que también son seguidores de mi libro y que de repente conversamos, me dicen que de no haberse producido la guerra civil y que Varela hubiese seguido unos 10 años más en el cargo, no existirían los problemas que existen hoy en la Araucanía. Porque él había respetado Claro. las mercedes originales. O sea, Exacto. él quiere respetar los títulos originales de dominio
y por lo tanto hacer una distribución de tierras que sea más justa. De hecho, él los hizo respetar entre 1886, que él asumió, y 1891, cuando tuvo que dejar el cargo por la guerra civil. Entonces, incluso hay comunidades que aún siguen asentadas en el lugar que los dejó Varela. Y hay una comunidad cerca de Vilcún, que es la comunidad Ailla, ese es el nombre que tiene, pero desde hace 100 años se llama Ailla Varela, en agradecimiento a José Miguel Varela. Lo cual nos lleva a una historia, que es lo que tú cuentas, donde una persona tiene un cierto sentido de lo que es justo y es capaz de trabajar por eso. Claro. Es una persona de esfuerzo, es una persona que sale adelante, que tiene una idea de lo que es el valor y tiene una idea de coraje, porque es el único que se presenta como voluntario para la Guerra del Pacífico, por lo menos el día que va, es el único que va de voluntario. El único, claro. Es una persona que observa cuando entran las tropas chilenas a Lima y sabe que hay tropelías y atropellos que no están bien. Quiero decir, Varela representa, como tú dices, un país marcado por la desconfianza, por la desigualdad, que genera también poco capital social, ¿no? Nos sentimos pocos unidos a los demás y nos sentimos tan desiguales. El veterano es como la encarnación de todo, todo lo bueno. De todo lo que nos falta. De todo lo que nos falta. Claro. Y quizás ahí está, creo yo, el encanto que tiene el libro. Sí, yo también creo lo mismo. Yo creo que es la carencia de personas como él en el día de hoy lo hacen ser añorado y ser leído y ser querido, porque mucha gente, comentaristas, lo califican al final como un personaje querible, fácilmente querible no por su simpatía, sino que por su entrega, su entereza, por ir un poco avanzado de acuerdo a los tiempos, porque él también él nunca se avancerizó políticamente hasta el gobierno de Balmaceda. Y él no se abanderizó con Balmaceda por el hecho de que Balmaceda fuera su jefe y él fuera hombre de confianza de él, ni porque fuera del partido de Balmaceda, sino que por el programa de Balmaceda. Él abrazó el programa de Balmaceda, que era educar y comunicar, que eran las dos premisas. Comunicar no en el sentido de las comunicaciones sociales, sino que en el sentido de establecer ferrocarriles, ramales, para que toda la gente tuviera acceso a vender sus productos, a estudiar en otras partes, y a la educación. Balmaceda era reiterativo en señalar siempre que el país no iba a ser nunca rico mientras existiera gente sin educación. Y de hecho se crearon durante el gobierno de Balmaceda un liceo de los que podríamos llamar hoy de excelencia en cada cabeza de provincia y un colegio o una escuela básica en cada comuna. Ahora, la cosa es que el veterano no solo está de acuerdo con estas ideas, con las cuales podrían haber estado de acuerdo muchas personas en su época, sino que además está dispuesto a ir a pelear y a dar como la vida por estas ideas. Yo en ese sentido, Guillermo, lo que me parece que tiene gracia, ¿no? Que no es gracioso como humorístico, sino que tiene mucha gracia, es que tú hayas encontrado a esta persona, porque además yo he leído y tú das cuenta de que existe registro de lo que él hizo, ¿no? De que existe memoria. Está todo registrado. Por lo tanto, esta persona existe. Sé. Yo creo que la coincidencia de encontrar en la vida real, allí donde los casos de coraje, no sé, probidad, esfuerzo son más o menos pocos, que tú hayas encontrado justo uno, es lo que parece. Y haberme demorado tanto en encontrarlo. Pero te llegaron a los 11 años, te relatan. A los 11 años. O sea, era y empecé como a los 45, a los 55 años empecé a analizarlo. Estuvo guardado, eso nunca lo abrí. Estuvo guardado, claro, tú has contado que además estaba escrito en papel, el lápiz mina. Y el grafito. Mira, si no fue sabe. Justo a tiempo que los logré rescatar. Ahora, es todo lo contrario a las memorias de un militar, porque yo creo que el hecho de que sea publicado por una editorial que es militar, ¿no? Y que parezca un libro muy grande, a ciertas personas les puede dar la idea de que es una memoria quizás un poco, con todo respeto, quizás un poco latera y un poco larga, pero esto es todo lo contrario, digamos, y no tiene mucho respecto a lo militar. De hecho, él está en algún momento muy
triste por la forma en que se trata a los veteranos de guerra en Chile. Claro, y es muy crítico también, y yo en eso tengo que agradecerle a la Academia de Historia Militar que ellos no hayan censurado ni pedido extraer ninguna parte del libro, porque hay bastantes críticas que hace él de repente al Estado, al sistema, incluso él estuvo alejado totalmente de todos los nexos militares durante casi 30 años. Claro, y tú cuentas que ve desfilar a los veteranos Él desfila. que él desfila y los veteranos van tan pobres Claro. porque se los ha dejado abandonados, ¿no? Que es una Totalmente cuestión que no saben. abandonados, y eso era una cosa que él siempre, donde podía, lo representaba públicamente. Hay bastantes diarios de Temuco, de Valdivia, donde artículos donde él justamente pide ayuda, pide justicia, que se haga justicia con estos veteranos que aún subsisten en 1910, 1920. Así es. Oye, entiendo que ha sido tal el éxito del libro que la editorial, que era, parece que era pequeñita, bueno, se ha agrandado a raíz de este libro. Claro, la Academia de Historia Militar es un ente que yo no conocía, lo conocí a través del libro. eh, Está dedicada a la investigación histórica, a la promoción de la historia, y como editorial tenía un solo libro que era el Atlas Histórico Militar de Chile. El clásico Claro. Atlas Histórico Militar. Y mi libro fue el segundo que se atrevieron a hacer, y bueno, el gran volumen de ventas del libro le ha permitido a ellos ahora tener, ya conformarse como editorial, ya tienen alrededor de 6 o 7 títulos editados. O sea, ha sido para ellos una transformación a una editorial ya más o menos importante. Les viene impresionante, Guillermo Parvex. Oye, ahí están, y te quería mostrar con el hashtag en Twitter, la gente comenta, ¿no? Y ahí hay gente que ha leído el libro, como Patricio Leiva, dice, leí ese libro hace un tiempo atrás, muy entretenido y es parte de nuestra historia, ¿no? Escribe la gente que ha leído El Veterano de Tres Guerras, que sabemos que son muchísimos, para ir comentando la entrevista. Bueno, qué a todos bueno. los lectores se suman 2000 más, que son los libros que regaló el empresario Andrónico Luksic, ¿no? Exactamente, En redes sí. sociales. No has hablado todavía con Andrónico Luksic. No lo conocías, ¿no? No, yo no lo conocía hasta hoy. Hoy día estuvimos juntos. Hoy. Hoy me invitó, sí, tuvimos una conversación de historia ahí bastante larga, de un par de horitas. No, yo no lo conocía, o sea, lo conocía como empresario, pero nunca había estado cerca de él. Ya. Y, y a raíz de un agradecimiento que le hice yo por la compra de esos 2000 ejemplares, Que los compró para repartirlos a las personas en a redes sociales. a sus amigos de Twitter, a sus amigos seguidores, a los sí. seguidores de Twitter. Y bueno, y él me invitó, y hoy día tuvimos una conversación de historia bastante larga, y una persona muy interesada por la historia, el libro se lo sabe de memoria, así que hoy día tuvimos la oportunidad de reunirnos. Ah, mira, o sea, hoy día estuviste con Andrónico Luksic y en cooperativa. Mira, qué cosa más Es una buena importante, Muy Guillermo buena Parvex. dupla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy y por venir a hablar más en detalle del veterano. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, pues, y felicitaciones por el programa. Gracias. Buenas tardes. 4 de la tarde con 55.